No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Hay días peores. Muy buenas, soy Javier Natalías y esto es Hay días peores. Hoy os voy a contar una historia de mediados del siglo XVIII, cuando un animal desconocido comenzó a atacar salvajemente a los habitantes de la región francesa de Gévaudan, hasta el punto de que el rey se vio obligado a enviar tropas militares. Hay muchas leyendas e hipótesis sobre su verdadera naturaleza, e incluso a día de hoy la ciencia aún no sabe qué clase de criatura era la conocida como bestia de Gévaudan. Para conocer los hechos tal como acontecieron, hay que remontarse a junio de 1764, cuando se produjo su primer ataque, en este caso a una pastora que vivía cerca de Langogne, que acabó con la ropa totalmente desgarrada, pero logró salvarse gracias a que sus bueyes la defendieron haciendo huir a la feroz bestia, como ella misma la pastora describió. Pero ese mismo mes, el 30 de junio concretamente, no muy lejos de allí, una joven de 14 años llamada Jeanne Boulet apareció muerta cerca de Ubax, una pequeña aldea en la región histórica de Gévaudan. Esta muchacha había sido degollada y su cuerpo parcialmente devorado por algún tipo de animal. Además, aún existe un registro del día de su muerte en el que el párroco dice que ella fue víctima de la bestia feroz, lo que sugiere que no fue la primera víctima, aunque sí es la primera documentada. No hay que olvidar, por otra parte, que en la Francia rural del siglo XVIII los ataques de animales salvajes no eran sorprendentes ni del todo extraños. En esta región caracterizada por sus hermosas colinas y frondosos bosques, solían habitar manadas ocasionales de lobos o perros salvajes desde hace siglos. Por lo tanto, todavía no llegó a causar gran alarma cuando el 8 de agosto se descubrió a otra niña sin vida, otra vez degollada y con el cuerpo desnudo y parcialmente devorado, en el cercano pueblo de Masmellán. Aunque es cierto que lobos podían atacar a los vecinos de la zona, no lo hacían con esa virulencia. Aquello parecía algo más y por ello ya comenzaron a nacer todo tipo de especulaciones. Y además, desafortunadamente, las muertes no se detuvieron allí. Llegaron más y más y más. Pronto se comenzó a hablar de una bestia diabólica, una criatura sobrenatural que asaltaba a los niños mientras pastoreaban ovejas o ganado. La gente estaba alerta por los ataques y comenzaron a surgir los primeros testimonios de supervivientes a estos terribles ataques. Algunos hablaban de una criatura mitad hombre, mitad lobo. Otros describían lobos de tamaño increíble, pero con orejas pequeñas y pelaje rojizo cuyas mandíbulas parecían desafiar toda proporción. Como es lógico, el pánico y el horror se habían apoderado de la población de esta región francesa, y a pesar de los esfuerzos de los cazadores, no lograban capturar a la bestia. Los familiares de las víctimas, obviamente totalmente enfurecidos, se lanzaron como locos a enfrentarse con el monstruo, pero corrieron la misma suerte. La criatura, por ejemplo, acabó con la vida de 3 miembros de la misma familia. Primero un niño de 8 años, luego su padre y por último el hermano mayor de 16 años. El nivel de histeria era tan alto que los niños fueron obligados a quedarse confinados en sus hogares y nadie salía al exterior sin estar debidamente preparado y acompañado. La situación se volvió tan insoportable que el gobernador de la región, el conde de Montcau, tuvo que intervenir y convocó al capitán Duhamel, encargado de la caballería del ejército francés, para que explorara la zona y pusiera fin de una vez por todas a la criatura. Duhamel tenía fama de ser arrogante, aunque también de eficaz en las tareas que solían encomendarle. Sin embargo, sus soldados no lograron nada. Bueno, sí, provocar las quejas de los habitantes de toda la región, ya que los hombres del capitán eran indisciplinados y saqueadores, sin nunca pagar por su alimento y comida en las posadas por donde pasaban y además estropeaban las cosechas con sus caballos. Mientras tanto, los ataques de la bestia se hicieron cada vez más frecuentes y salvajes, como el trágico caso de un niño del pueblo de Apcher, cuya cabeza no se encontró hasta 8 días después. En ese mismo mes acabó con la vida de otro joven ganadero de 15 años y estuvo a punto de matar a otro muchacho que logró protegerse entre su propio ganado. Siempre utilizaba el mismo método para actuar. Prefería atacar a niños y mujeres jóvenes. Y no es un patrón inusual si consideramos que los menores solían ser los encargados de cuidar el ganado en las áreas rurales. Lo extraño era que ninguno de los supervivientes aterrorizados podía identificar a la criatura. Hay que tener en cuenta que en aquella época los campesinos estaban muy familiarizados con los lobos, pero todas las descripciones de los testigos coincidían en señalar a una criatura totalmente distinta.
Se decía que era mucho más grande que un lobo, con pelaje rojizo, orejas pequeñas y una larga cola, además de tener una espesa melena en la cabeza y en la espalda. Los cazadores que habían avistado al animal también afirmaban que era excepcionalmente inteligente y astuto para ser un simple lobo, y que atacaba saltando sobre sus presas y golpeándolas con sus garras, además de hacerlo habitualmente durante el día y cerca de las granjas. Y definitivamente nada de todo eso es característico de los lobos. Entre tantos ataques también hubo algún caso de resistencia a la criatura, y sin duda el más heroico que se recuerda es el de Marie-Jeanne Ballet, una joven campesina que se defendió en solitario del ataque de la bestia con ayuda de una lanza. Los vecinos encontraron el arma ensangrentada, pero nunca rastro de este animal. En el pueblo de Auvers, a día de hoy, hay una magnífica estatua representando el combate de Marie-Jeanne Ballet contra la bestia, conmemorando así la valentía de esta joven. Aún así, siguieron apareciendo más víctimas decapitadas y la resistencia de la criatura a ser capturada solo hizo que su leyenda creciera aún más. Se decía que podía erguirse sobre sus patas traseras y estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Incluso varios cazadores de reputación aseguraban haber disparado contra ella con poco o ningún efecto. Solo en los últimos 15 días de diciembre, la bestia llegó a masacrar a 5 personas en distintos lugares de la región. Pronto el pánico se extendió aún más, alimentado por las numerosas leyendas locales de hombres lobo y brujas capaces de cambiar de forma para devorar carne humana. Y ante toda esta situación, los estados de Languedoc llegaron a ofrecer una recompensa de más de 2.000 francos a quien lograra batir a la criatura. Mientras tanto, Monseñor Gabriel Florent, el obispo de la diócesis de Mende, emitió una orden a todas las parroquias llamando a la oración. En su carta pedía rezar para liberar al pueblo de la plaga enviada por Dios para castigar a los hombres por sus pecados. Dos eventos que obviamente solo perjudicaron más la situación, ya que por una parte la alta cantidad de la recompensa hacía que los cazadores se entorpecieran quitándose unos a otros las trampas para intentar ser el primero que lograra cazarla y llevarse así los miles de francos. Y luego por la postura de la Iglesia acusando de pecadores a las víctimas y familiares. Todo esto provocó que varios de los nuevos ataques se encubrieran y no se notificaran como tal por miedo a que se les consideraran pecadores. Y si con todo esto no era suficiente, hizo aparición la prensa, un poder emergente que buscaba una noticia importante que captara la atención de los lectores después del desastre que Francia sufrió en la Guerra de los 7 años, considerada como la primera guerra mundial de la historia. Obviamente, esto hizo que la historia traspasara fronteras y así provocó la burla de los ingleses, que se reían de que un perro aterrorizase a todo un país. La incapacidad de hacerle caza también era burlado en partes de España y Alemania. Entonces, el rey Luis XV, ante esta situación y tras haber sustituido a Duhamel por el mejor cazador de Francia, en cuya reputación constaba la muerte de 1.200 lobos, y aún así este también haber fracasado, decidió enviar a su arcabucero real, François Antoine, y así que se hiciera cargo de la cacería mayor, y al tiempo, en septiembre de 1765, Antoine recibe información acerca de un imponente lobo que ha sido avistado cerca de la abadía de Chasse, y se dirige al lugar acompañado de 40 cazadores. El grupo logra abatir a un lobo de considerables dimensiones que aparentemente requirió de múltiples disparos para fallecer. Aquel lobo tampoco parecía tan excepcional, pero sí era grande, pesaba cerca de 60 kilos y su hocico era enorme, como en las descripciones de las víctimas que habían sobrevivido a sus ataques. El cuerpo del lobo fue disecado y trasladado a Versalles para su exhibición. Antoine llegó triunfante a la corte el 1 de octubre con su trofeo. La bestia de Gévaudan estaba oficialmente muerta. Aunque hubo un breve periodo de calma, los ataques se reanudaron y continuaron durante todo el año de 1766. Pero en la corte el asunto se había dado oficialmente por cerrado y Luis XV no tenía ninguna intención de reabrirlo. De la misma forma que la prensa ya no se hacía eco de las nuevas víctimas que la bestia siguió cobrándose. Durante este tiempo hubo muchas especulaciones, como que el hijo, por ejemplo, de un vecino de Gévaudan había creado a la bestia al cruzar diferentes tipos de animales. Así que para terminar con esa fama, en una batida en el bosque de Tennessee, el padre de este muchacho, que era un reconocido cazador y cuyo nombre era Jean Chastel, logró abatir a la supuesta bestia con unas balas de plata que él mismo había obtenido de fundir y moldear 2 medallas que tenía de la Virgen.
Es curioso, bastante curioso, que de esta leyenda nació la teoría de que para matar a un hombre lobo se necesitan balas de plata, y así se aplicó en las diferentes historias que conocemos a día de hoy de ficción que se han realizado acerca de la existencia de este monstruo. Respecto a la bestia, desde aquel mismo momento se dejó de tener constancia de más ataques. Chastel obtuvo una recompensa modesta y la bestia nunca volvió a ser avistada. Durante los 3 años en los que convirtió Gévaudan en su territorio de caza, se estima que la criatura acabó con la vida de aproximadamente 100 de personas y dejó heridas a otras 30, aunque es imposible en realidad establecer una estadística oficial exacta. La verdad es que existen muchas teorías diferentes acerca de la naturaleza de esta bestia. Las interpretaciones más comunes hablan de un lobo, un perro o un híbrido de ambos. Sin embargo, ninguna especie de lobo caza en solitario y mucho menos es capaz de partir a sus víctimas por la mitad, por lo que quizás se tratase en efecto de un raro cruce entre un lobo y alguna exótica criatura traída del continente africano, como podría ser una hiena, un leopardo o un león. Especies exóticas que la nobleza guardaba en sus propios zoológicos privados. Incluso también se teoriza que podría ser un animal domesticado e incitado a matar para así generar miedo entre la población. Otra teoría también es la del asesino humano disfrazado con pieles de animal, especialmente por la presencia de signos de agresión sexual en algunas de las víctimas, lo cual podría indicar que se aprovechó de los acontecimientos para así cometer estos asesinatos que, debido al miedo generalizado, serían atribuidos a la bestia. Y por último, en relación ya con el misterio y la criptozoología, se ha querido ver en la criatura algún tipo de animal extinto o residual de dimensiones monstruosas y características variables, incluso llegando a afirmar que podría tratarse de un hombre lobo. La realidad es que, al fin y al cabo, ante la desaparición de los huesos de este animal, la respuesta a la pregunta sobre su verdadero origen quedará para siempre oculta en las sombras de Gévaudan. Y por mi parte, hasta aquí el tema de hoy. No me quiero despedir sin antes recordarte que puedes dejarme tu comentario acerca del tema de hoy o de lo que quieras en el perfil del programa en redes sociales o en la plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Cualquier idea o tema a tratar que me quieras proponer puedes contactarme enviando un correo electrónico a haydiaspeores@gmail.com. Y si te ha gustado el programa, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y en redes. Y por último y no menos importante, si quieres apoyarme, conviértete en uno de los mecenas del programa dando al botón de apoyar en iVoox, por lo mismo que cuesta un café al mes. Y ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado el tema de hoy y hayas aprendido algo nuevo. ¡Hasta la próxima!